En el mundo hay pocas publicaciones periodísticas, dedicadas al seguimiento regular, publicaciones periódicas que no son de carácter académico, que se centran en el tema de la educación superior. Durante algún tiempo, una de ellas fue, por ejemplo, el Times Higher Education, que prácticamente desapareció a raíz de los rankings, por ahí de los mediados de los años 90. Este, pero hay un periódico de larga tradición en Estados Unidos que se llama Chronicle of Higher Education, la crónica de la educación superior. Y es, no sé de cuándo fue fundado Marion, pero tiene literalmente décadas, muchas décadas, de seguir temas de la educación superior en Estados Unidos y en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, en ese periódico se publicaron algunas de las fotografías más bonitas del movimiento estudiantil del CEU en 1986. Aparecieron en la primera plana del Times Higher Education. Eh, en, ¿Qué dije? Del Times, no, del Chronicle, perdón. Es viernes, ¿no? Eh, en el año 2000 o 2001, eh, la corresponsal de Chronicle of Higher Education en México eh, fue a mi cubículo en el Instituto de Investigaciones Económicas cuando todavía estábamos en la Torre 2 de Humanidades para hacer una entrevista como parte de un trabajo de análisis de las secuelas de la huelga del 99-2000. Y la corresponsal era nada menos que Marion Lloyd, ¿no? Y ahí se inició un contacto que en esa época tuvo una periodicidad bastante extendida, ¿no? O sea, no era muy regular, pero había sido un intercambio que permitía identificar a una periodista norteamericana que conocía bien México y que entendía relativamente bien a la UNAM en ese momento, cosa que no es fácil, ¿no? Las especificidades, los corrientes internas dentro del movimiento, el impacto de la universidad en la política nacional. Eh, lo que pasa es que no era el primer trabajo de Marion. Marion es licenciada en letras inglesas e hispanas por la Universidad de Harvard y como tal fue corresponsal en América Latina y en Asia, en la India en particular, durante más de 15 años para periódicos que no eran solamente de la educación superior, para el Boston Globe, para el Houston Chronicle y posteriormente para Chronicle of Higher Education. Entonces, Marion tenía una beta periodística muy bien marcada y en un momento dado, estando en la Dirección General de Evaluación Institucional, necesitábamos a una persona que entendiera bien a la universidad, que escribiera rápido como suelen hacer los periodistas, que fuera capaz de cumplir con las fechas límite, los deadlines en inglés, cosa que ninguno de los allí presentes, imagínense a Roberto Rodríguez y a mí, jamás lográbamos hacer. Y entonces hacía poco que Marion había interactuado con nosotros por algún otro reportaje y la invitamos a trabajar a la Dirección de Evaluación Institucional. Eh, Marion en ese momento estaba haciendo la maestría en estudios latinoamericanos aquí en la UNAM, maestría que obtuvo más o menos un año después de que entró a trabajar a la DGI, y fue una magnífica adquisición porque muy rápido fue capaz de hacer uso de esas habilidades periodísticas
de escribir muy bien en inglés y en español. Aunque el español no es su primera lengua, escribe mejor en español que algunos integrantes de la dirección también, ¿no? Después se integró al Seminario de Educación Superior de la UNAM y empezó el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, y creo que tiene el récord de haber sido la persona que ha terminado el doctorado en Sociología en este doctorado en menos años. Creo que en 3 años sacaste el doctorado con tesis, todo terminado y ya, ¿no? Muy curioso porque cuando la entrevistaron para ver si entraba al doctorado, como trabajaba además en la DGEI, no la querían dejar entrar porque pensaban que se iba a prolongar muchísimo en el tiempo, y resultó exactamente al revés. Y durante su estancia en la DGEI y después, a raíz de su haber ganado una plaza en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Marion ha ido haciendo un acumulado de publicaciones académicas bastante significativo, ¿no? Tiene un libro, está a punto de publicar otro libro, capítulos, artículos académicos en inglés y en español, y además mantiene su actividad periodística escribiendo todas las semanas en el Campus Milenio, ¿no? Tiene entonces el doctorado en 2017, iniciado en 2014, la maestría en 2013, y actualmente es integrante del SNI nivel 1 y investigadora asociada de el ISUE, asociada C, ¿no? Ha trabajado temas de políticas de acción afirmativa para el ingreso a las universidades en Brasil, sobre universidades interculturales en México, y durante algún tiempo trabajó también, ya pues ha seguido con atención, los movimientos estudiantiles en distintos países del mundo, sobre todo en uno de esos raros momentos de coincidencia internacional que fue el 2010. En este curso del seminario ha impartido varias sesiones sobre el Occupy Wall Street, sobre el movimiento en Gran Bretaña, sobre la coincidencia en el tiempo con el movimiento en Chile, pero en esta ocasión va a hablar específicamente y de manera más extensa sobre el movimiento estudiantil en Chile, que tuvo su momento más notable en el 2010, pero tiene antecedentes importantes y que se ha prolongado en el tiempo con subidas y bajadas casi hasta este momento. Entonces es una suerte contar con Marion, es una de esas importaciones que vale la pena hacer, aunque ella ya es orgullosamente mexicana por decisión. A nosotros nos tocó por accidente, pero hay gente que, aunque ustedes no lo crean, decide que quiere ser mexicana y bueno, pues ya ahí está, ¿no? Bienvenida, Marion, qué bueno que estás de nuevo presentando aquí en el curso del Seminario de Educación Superior, que por otro lado, perdón que haga una extensión, está de plácemes el seminario, porque desde hace mucho tiempo habíamos planteado que el seminario tenía una producción tan grande y una capacidad de acción académica en docencia e investigación que merecía convertirse en una entidad académica de mayor envergadura, y el lunes de esta semana en la Gaceta de la UNAM apareció publicado el acuerdo a través del cual se crea el Programa Universitario de Estudios de Educación Superior. Este seminario será parte del programa, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que les tenemos que decir que estamos muy contentos de que este es un logro más del seminario. Siempre este curso será el curso del seminario, aunque estemos como parte del programa, ¿eh? Pues bueno, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Imanol. Bueno, Imanol realmente es la razón por la cual estoy aquí, la razón por la cual me
incorporé en la UNAM y pues además de mi jefe, fue mi director de tesis y esos directores que nada más te apoyan y básicamente pues, pude terminar en ese tiempo gracias a Imanol y a Roberto y a Humberto Muñoz, a Manuel Gil y a mi otro sinodal Roberto Castro. Entonces la verdad pues fui muy afortunada. Bueno, yo estoy aquí un poco cachirul porque no pudo venir Camila Vallejo de Chile porque pues, la lideresa la habíamos invitado, pero es una persona pues es casi como Che Guevara, o sea, entonces bueno, la invitamos, hicimos el intento y pues voy a tratar de resumir lo que yo sé del movimiento. No es un tema en lo cual me he especializado, pero me interesa muchísimo porque creo que Chile es como de esos casos raros, interesantes, extremos, muy coloridos y pues como decía Imanol, pues tiene un movimiento estudiantil que se ha mantenido prácticamente los últimos 15 años. Entonces es un poco difícil resumirlo en una ponencia, pero voy a tratar de hacer énfasis en el momento como más álgido del movimiento que fue los años 2011-2012, pero tratando de dar un poco del antes y después también. Espero que no me extiendo demasiado. Bueno, entonces, pues primero quería dar un poco como del contexto de este movimiento. Bueno, primero hay que hablar siempre del legado de la dictadura. La dictadura chilena fue probablemente la más brutal, la más intensiva. Bueno, las dictaduras a veces es difícil comparar, pero lo que distinguió en Chile fue como la hazaña con lo cual se metió con las universidades. En otros países se encarcelaron a profesores, a estudiantes, a activistas, pero en Chile Pinochet tuvo esta idea de que la universidad era como el enemigo a vencer y la atacó desde encarcelar a sus miembros, de quemar libros literalmente, así como la Inquisición, de cerrar universidades, de inclusive vamos a ver reducir la matrícula en educación superior. O sea, realmente tenía muy claro que esto era un espacio que le iba a complicar mucho su gobierno, su dictadura y pues aparte fue uno de los espacios en donde más se sintió el cambio económico en el país. Pues yo muchas veces me gusta decir que Chile adoptó las políticas neoliberales con unas ganas que fue pues, más papista que el Papa. O sea, realmente se tomaron las ideas de Milton Friedman de la Escuela de Chicago y literalmente pues se fueron los Chicago Boys para Chile y los enseñaron cómo deberían hacer para ser realmente un Estado modelo de las políticas neoliberales y esto se sintió muy fuertemente en la educación superior, como vamos a ver. Y bueno, vamos también a hablar de la organización, de cómo está organizado el sistema de educación superior en Chile, de los efectos de la crisis de 2008, que fue brutal en todo el mundo, pero es un poco el antecedente, la antesala de este movimiento que empezó en 2010. También la derrota electoral de la Concertación, esto es el agrupado de partidos de izquierda, centroizquierda, que primero fue el presidente Ricardo Lagos y después Michelle Bachelet, y que se derrota en 2009 y se da un giro a la derecha. También vamos a hablar de esta cuestión de este modelo de créditos estudiantiles, de préstamos, que fue y es uno de los graves problemas en Chile, no más en la educación superior, sino para la población en general. Y voy a hablar un poco del movimiento antecedente, lo que se llama los pingüinos, y eso es por el uniforme que usaban los estudiantes, que usan los de media superior, que se visten que son como blanco y negro y se parecen pingüinos. Entonces ellos se llamaron pues, el movimiento de los pingüinos. Y después el movimiento justo antes de 2011. Y también el efecto, como fue el caso en México con el terremoto de 85, pues el terremoto en Chile en 2010 pues fue otro catalizador que movió, que sacudió muchísimo a la población, porque casi siempre cuando pasan estas cosas tan gigantescas, el gobierno no es capaz de responder a la crisis y eso genera muchísimo malestar. Entonces se conjuntan todos estos factores como una caldera para
que nazca un movimiento con más fuerza. O sea, estos movimientos nunca salen de la nada, se van acumulando frustraciones, enojos y correlaciones de fuerza, posibilidades, hasta que se cuaje un movimiento. Y bueno, quería hablar primero del legado de Pinochet. Aquí tenemos unas fotos. Yo creo que a diferencia de muchas de las dictaduras de América Latina, era un solo hombre. Entonces, de alguna manera, como que era distinto porque no era como un régimen en donde cambiaban las figuras, como en Argentina, según el año, o en Brasil, era más o menos fuerte la represión. Pues con Pinochet fue un solo hombre durante 17 años y pues se pudo consolidar una serie de cambios en el país. Y bueno, se empezó con un decreto de ley justo después de tomar poder, después de la muerte, algunos dicen suicidio, otros piensan que fue un asesinato de Salvador Allende. Y luego, pues se decreta la ley 50 y se empieza a tomar control de las universidades. Primero se establece la intervención de la figura de rectores delegados, se quitan los rectores que estaban, se pone un rector que es aliado de Pinochet y empieza la persecución, como decía, el asesinato, desaparición, presión, toda la represión en las universidades. Y después en 1981 como que se suavizó un poquito la dictadura, pero pues ya no necesitaba usar tanta represión porque ya había matado a tantos y exiliado a tantos de sus opositores, pero se aprueba una ley general de universidades y esto limita fuertemente la autonomía universitaria. Se mete unas reglas de títulos así como que para controlar a los profesionistas, casi todas las profesiones necesitaban lo que en México sería como el título profesional, pero era para un número muy grande de profesiones y era como una especie de control. No cualquier estudiante pudiera tener este título. Después se autorizan las universidades privadas. Antes la mayoría de las universidades eran públicas y se autorizan las privadas y dicen sin fines de lucro, pero vamos a ver que realmente eso era un decir. Las universidades encuentran la forma de lucrar con la educación de muchas maneras que vamos a ver más adelante. Y pues finalmente hay un fuerte control del Estado sobre el sistema. Y al final, en el ocaso de la dictadura de Pinochet en 1990, justo antes de dejar el poder, Pinochet pasa la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, lo que se llama la LOE de 1990, y se crea una cosa que se llama la municipalización de la educación. Es decir, se descentraliza a los municipios la mayoría de la educación preuniversitaria y también a algunas universidades municipales. Y el tema de eso es que de alguna manera el Estado, si ya venía pasando la batuta al sector privado, pues con eso como que pasa el control a los municipios y dependiendo si es un municipio pobre, pues tiene menos dinero para la educación. Si es un municipio más rico, pues tiene más. Entonces se exacerba la desigualdad que ya se venía asentando y pues se vuelve a prohibir el lucro, pero otra vez pues es un decir. Y este tema de la municipalización va a ser un tema muy fuerte en el movimiento que viene. Y bueno, para tener una idea, el sistema de educación superior chilena hay 61 universidades, de los cuales, bueno, hoy hay como 27, pero vamos a hablar de cómo estuvo el sistema en 2011, que es cuando el enfoque de esta ponencia. Son las 25 universidades de lo que se llama el Consejo de Rectores o el CRUCH, la mayoría de ellos públicas, y es un poco como la NUYES en México, solo que es una agrupación mucho más fuerte. La NUYES es muchísimo más grande y tiene menos incidencia. Y es como, este es el grupo de élite de universidades, lo que llaman las tradicionales, y siempre tienen como un trato especial por parte del Estado. Pero además, pues se tiene unas 9 universidades que reciben dinero del gobierno, pero que son privadas. Y esas incluyen algunas de las que después se vio que son universidades con fines de lucro. Entonces el gobierno está apoyando a universidades que finalmente están funcionando como negocios, exportando millones de dólares a sus matrices, sobre todo en Estados Unidos. Y luego hay otras 36 universidades privadas con un poco menos incidencia.
Luego hay 44 institutos profesionales, algunos de ellos privados, y 74 centros de formación técnica. Pero realmente como que la fuerza de este movimiento va a ser las universidades del CRUCH, las que se supone que son privilegiados, pero que también sufren de este modelo de financiamiento. Y bueno, se ve cómo se ha evolucionado el sistema. Las universidades del CRUCH en tiempos de Pinochet, en 80, solo habían 8 universidades. Y en estas décadas el sistema de educación superior en Chile ha crecido enormemente. Entonces ya para 2015 hay 25 universidades y pues, casi se duplicó la matrícula en estas universidades, que son las que mayor control de calidad tienen. Pero se ve que en las universidades privadas hay muchísimo mayor incremento y que se ha favorecido de toda esta forma de financiar la educación. Y realmente los criterios muy laxos, la falta de control de calidad, que se ve en muchas partes de América Latina. Pero yo creo que lo que hay que entender de Chile es que realmente no se puede hablar de universidades públicas. Así, si bien se llaman así, como la Universidad de Chile, la mayor parte o la mitad de sus ingresos vienen a través de aranceles de estudiantes. Entonces realmente es un modelo pues, bastante peculiar. Y bueno, se ve un enorme crecimiento. En 1980 pues había poco más de 100,000 estudiantes y para 2015 había 1,165,000. Entonces, el gobierno durante mucho tiempo decía, este modelo funciona porque estamos expandiendo enormemente el acceso a la educación superior, pero luego vamos a ver a qué costo. Esto es otra gráfica, otra tabla que quise como resaltar un poco esta cuestión de cómo ha crecido la parte estatal, entre comillas, y la parte de institutos tecnológicos, pues ha incrementado más, pero donde más se ve el incremento es en las universidades privadas. Si en 1990 fueran 19,000 estudiantes, pues como 20 años después se multiplicó por más de 10. Entonces, pues ahí es donde se ha favorecido mucho. También los gobiernos han venido diciendo, bueno, esta expansión ha favorecido muchísimo los deciles más bajos. Ha sido pues una cosa de democratización, perdón, son las palabras que me cuestan. Pero realmente donde mayor crecimiento se ve es en el decil 4. Es decir, son los menos pobres de los pobres. Pero los realmente pobres, pues realmente el avance son nada más de 12%. Y en el otro sector, en el cuarto, pues son 16%. Entonces, es un poco como cuando hablan en la India, por ejemplo, se habla como de la capa cremosa de los pobres. O sea, son los más favorecidos de los menos favorecidos. Y aquí se ve parte de lo que les decía de esta represión por parte del gobierno de Pinochet, tuvo el efecto inclusive de reducir la matrícula en los años 80. Bueno, aquí se ve como de 74 a 82. Él trató de controlar de tal manera las universidades, decía, esto tiene que ser un libre mercado, y sobre todo las universidades como la Universidad de Chile, pues, que era como bastión de oposición a la dictadura, se redujo el número de estudiantes. Luego hay como un repunte en la década de los 80s, y después sigue muy fuerte el crecimiento, pero ya como a un menor ritmo. Y bueno, yo creo que uno de los temas que a mí siempre me interesa muchísimo es la cuestión de equidad. Se ve también, es como que a veces hay que leer entre líneas. Si bien hay una expansión para los estudiantes más pobres, la mayoría de esa expansión se da en los las instituciones menos prestigiadas. Pero en las universidades, aquí se ve la línea azul, es el decil 10. Son los más ricos, son los que más, pues por mucho mayor porcentaje tienen las universidades. Y luego cuando se ve en los otros tipos de instituciones, pues está como más parejo, ¿no? Entonces, todavía hay una enorme desigualdad. Estas cifras son de 2009, justo antes de las protestas, en donde la mayor parte de los estudiantes en las mejores universidades pues seguían viniendo del 30% más rico de la población. Y eso es importante porque muchas veces se pone a Chile como el ejemplo del país en América Latina que mejor índice tiene en el desarrollo humano,
pero no deja de ser un país sumamente desigual. Entonces, si igual no tiene la extrema pobreza que tienen algunos otros países, eso tiene más que ver con la historia del país, con el tipo de migrantes que tenía, con la población indígena relativamente pequeña que tiene, más que unas políticas realmente de equidad. Aquí es otra gráfica en donde se puede apreciar la cobertura por decil, y aquí se ve que estos son, ellos hablan de matrícula bruta, pero realmente están hablando de matrícula neta de los estudiantes entre 18 y 24 años. Entonces, si en el decil 1, 36% de estos muchachos van a la universidad, en el decil 10 casi todos van, que es una cosa que no sucede casi en cualquier otro país de América Latina. En México, por ejemplo, y en promedio estamos hablando de una matrícula neta como de 50%, pues en México nunca quieren diseminar esas cifras, pero debe ser por ahí como 24%. Entonces es un sistema masivo, universal, mayor de 50%, pero sigue habiendo una brecha muy grande según los ingresos de los estudiantes. Esto es un poco para entender la peculiaridad del sistema de financiamiento en Chile. En la mayoría de los países de América Latina, las universidades públicas son o gratuitas o prácticamente gratuitas. En Chile no. En Chile, la mitad, nada más la mitad de lo que recibe la universidad es en un subsidio para el funcionamiento de la universidad. Y luego hay otro como 30% que es para subsidiar a los estudiantes, pero eso es a costo de que los estudiantes están pagando préstamos. Entonces, parece que el gobierno está dando un 80% a la universidad, pero realmente lo que está dando los están pagando los estudiantes. Entonces, se tiene aquí el porcentaje de becas, es nada más el 11%, y la suma de estos dos tipos de préstamos, de sistemas de préstamos, se suman más de 30% de lo que recibe la universidad es a través de préstamos estudiantiles. En México yo creo que hay un como 5% de estudiantes en la educación superior que acuden a préstamos. Y la diferencia entre estos dos programas, el de préstamos Fondo Solidario, son nada más los estudiantes más pobres y nada más en las universidades del CRUCH, y tienen una tasa de interés de 2%, o sea, son préstamos más o menos manejables, pero los otros que son estos préstamos aval del Estado, lo que llaman el CAI, tienen tasas de interés como de 6%, que vamos a ver que termina siendo algo realmente terrible para pagar a largo plazo. Y aquí se ve también, dependiendo del tipo de universidad, qué porcentaje del dinero que reciben es para el funcionamiento de la universidad. Entonces, en las universidades estatales, el gobierno realmente solo los apoyan con un 48%. Este 48% es el dinero que reciben de las aranceles de estudiantes. Es decir, todo el presupuesto de la universidad, la mitad vienen de los estudiantes. Que realmente, pues hablar de que eso es una universidad pública realmente no cabe en nuestra definición de lo público. Luego, en las universidades privadas, el 84% en 2012 y en 2014 el 82%. Entonces, lo que queda para la universidad es poquísimo dinero realmente para tener una educación de calidad, y lo otro viene de los estudiantes, pero realmente el Estado, ¿dónde está el Estado en este esquema? ¿No? Inclusive en las públicas, el Estado pues realmente aporta la mitad de lo que recibe la institución. Y esto, para ponerlo en términos comparativos, en los países de la OCDE, lo típico es que en la educación superior el 30% nada más viene de fuentes privados. En Chile era el 84%, creo que esta gráfica es por ahí de 2010. Y bueno, entonces estamos viendo que la mayor parte recae en las familias, en los estudiantes, y estos son préstamos que generalmente duran 20 años después de la universidad. Entonces es una carga muy fuerte. Ahora hablamos un poco de la crisis. Esto pues, obviamente es un catalizador de frustración para la población, porque se ve que en 2010 se cae el Producto Interno Bruto
de haber sido 3.2% de crecimiento el año anterior, se cae a menos 5% y se ve también cómo se impacta en el desempleo. El desempleo sube muchísimo. En la producción manufacturera se ve aún más fuerte y en el PIB por persona se ve como una reducción un poco más pequeño porque cuando se divide por la población como que se nota menos, pero sí es un impacto significativo. Y bueno, luego lo que les decía de esta cuestión de la deuda estudiantil es un tema que ha venido causando protestas pues en Colombia, en Estados Unidos, pero quizás el caso de Chile ha sido lo más llamativo. Y en 2006 les decía que se implementó, históricamente había tenido algunos préstamos para estudiantes, los más pobres, que les decía que tenía un 2% de tasa de interés. Y en 2006, primero con Ricardo Lagos y luego con Bachelet, se les ocurre esta idea, bueno, les vamos a dar unos préstamos de 6%, es manejable, no son el 10% como son en México o 14%, pero realmente son préstamos que implican pues estar endeudados los primeros 20 años de vida. Y dan nada más un periodo de gracia de 18 meses, que realmente siempre me ha parecido medio peculiar. Es decir, tú puedes estudiar un año y medio y no tienes que pagar nada, pero ya después vas a empezar a pagar, aunque ya todavía no estás trabajando. Y que tienen un máximo de 20 años. Si no lo pagaste en 20 años, pues ya estás libre, que es mejor que el caso en Estados Unidos, en donde nunca te liberas de la deuda estudiantil. Pero de todos modos, es la mitad de la vida productiva de alguien pagando la deuda. Y bueno, para 2018, muchas de estas cifras pues no los tengo como estoy viendo retroactivamente pues para el corte, pero no ha cambiado mucho la situación. Hoy, por ejemplo, se estima que hay 616,000 deudores, de las cuales la cuarta parte está como moroso. Y eso obviamente impacta, ya no pueden conseguir otro tipo de crédito, están siendo perseguidos por el banco y deben en promedio 14,000 millones de dólares. Es una fortuna. Y bueno, también hay mucha frustración porque es un gran negocio para los bancos. El gobierno en este tipo de préstamos apoya, si el estudiante no paga su deuda, esos morosos, el gobierno tiene la responsabilidad de pagar a los bancos. Entonces, los únicos que no pierdan nunca son los bancos. Entonces, finalmente, si bien se presenta como un programa, una ventaja para los estudiantes, pues los que más salen ganando es el sector financiero. Y bueno, en 2009 hubo varios análisis de decir, este sistema está muy peculiar. Y sacaron que sería más barato para el gobierno hacer todo el sistema gratuito que becar a todo, que lo que gasta el gobierno en pagar los intereses a los bancos y pagar y cubrir a los estudiantes que no estaban pagando su deuda. Entonces son a veces como esas lógicas que a pesar de que es un gobierno democrático después de la dictadura, todavía hay esta lógica de que los estudiantes tienen que pagar por su educación, aunque le cueste al Estado. O sea, en vez de pensar en otra posibilidad, y a veces la lógica financiera pesa menos que la lógica ideológica, ¿no? O sea, por decir, esta idea de que finalmente la educación superior es un bien privado y que todos tienen que sudar para luego tener estos beneficios. Entonces ahí empieza a haber un cuestionamiento de la lógica de este sistema que no es bueno para nadie más que para los bancos. También para poner esto en contexto, las colegiaturas en Chile son las más caras del mundo. O sea, hablando en términos de per cápita, de ingresos per cápita, son más caros que Estados Unidos, que Inglaterra, que cualquier otro país del mundo en términos de lo que le representa para la familia pagar la universidad. Y lo que pasa muchas veces con estas cosas es que pues los estudiantes están en la prepa, dicen, ay, pues yo quiero ir a la universidad, pues ya se ve que es casi universal para los de mayores recursos y les platica tantito, así les dan como un cursito, mira, pues es que si toman este préstamo, pues les van a tener 18 meses, no van a pagar nada en los 18 meses, ¿no? Pero lo que no imaginan en ese momento es que lo que va a implicar a la larga para ellos. Y estos son algunos ejemplos de lo que cuesta actualmente las colegiaturas. La Universidad de Chile, que se supone que es pública, cuesta casi $8,000 al año. Eso sería
pues casi equivalente a la Ibero, ¿no? Y pues obviamente nadie en México piensa en la Ibero como una opción pública. Y bueno, la Diego Portales, una otra privada prestigiada, la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, si se toma en cuenta lo que representa esta colegiatura, como el promedio de ingresos per cápita es el 41% de los ingresos per cápita. Es decir, yo voy a estar apartando casi la mitad de mi sueldo como familia para la universidad de mi hijo. Y en comparación en Estados Unidos es un 28%, que sigue siendo altísimo. En Australia es un 12% y en Canadá 10%. Entonces realmente es una situación pues muy, como decía yo, un caso extremo, más papista que el Papa. Y bueno, vamos a hablar pues ahora de las protestas. En 90, como decía, pues Pinochet promulga esta nueva ley el día antes de salir del Palacio de la Moneda. Y es decir, bueno, pues suelta la bomba, dice así va a quedar y yo me voy. Y en parte es como un poco lo que pasó en España después de Franco. No se desmanteló por completo las leyes de la dictadura. Había más una idea, el mismo nombre concertación tiene como la idea de que cómo hacemos para que no haya una guerra civil en este país, ¿no? Entonces seguimos más o menos con la misma legislación y esa ley sigue siendo la ley del país en términos de educación. Entre 97 y 2005 empiezan a haber movimientos estudiantiles en contra de las políticas privatizadoras y para democratizar la educación superior, pero son un poco más aislados. Y ya el 11 de marzo de 2006 asume Bachelet la presidencia como la primera mandataria de Chile y hubo como mucha esperanza. Ella pues era una ex militante guerrillera y pues había la idea de que iba a cambiar esta situación, pero pues realmente esa expectativa era muy alta y no se, pues le pusieron mucha presión y en mayo-diciembre de 2006 empieza la movilización, el movimiento de los pingüinos que salen, es algo un poco insólito. O sea, en la mayoría de los países los movimientos estudiantiles son de universitarios, pero en Chile hay esta movilización pues a partir de los 14 años. Y también no es cualquier cosa en Chile salir a la calle. O sea, sacan los tanques de agua, los carabineros que pues todavía tienen ese aspecto de fascistas. O sea, realmente la represión estatal, entonces realmente tener estas ganas de salir a la calle, pues tiene que haber muchísima frustración en términos de la población. Entonces, estas son sus demandas. Quieren derogar la ley de 90, quieren derogar otro decreto del 11 de marzo de 1990 que regula los centros de alumnos. Chile es de uno de los países, mucho más que México, que tiene como que muchísima... ¿cómo se dice? Como unidad, activismo entre los estudiantes, un poco lo que les platicaba Leticia Pogliari sobre Argentina. Están mucho más, yo creo que un poco por el legado de la dictadura. Entonces estos centros de alumnos no son nada más para cuestiones de condiciones escolares, sino son medio politizados y para luchar por sus derechos. Entonces, pues en la época de Pinochet no les parecía muy bien eso. También quieren reformular la jornada escolar completa, que era como una nueva modalidad que no estaba resultando muy, pues muy funcional, un poco como las escuelas de día completa, o como se llaman en México, tiempo completo. Exactamente, era como que una idea, una ocurrencia, pero realmente estaban obligando a los estudiantes para estar todo el día y no estaban sacando mucho beneficio. Querían la gratuidad en la prueba de selección universitaria y un tema súper importante, que el transporte escolar fuera gratuito. Y bueno, entonces arman este movimiento y Bachelet inmediatamente pues forma un consejo asesor para terminar el conflicto, pero pues realmente los estudiantes no lo ven muy funcional, no se sienten incluidos y se mantiene, y argumento que se mantiene esta idea del lucro en la educación. Y esto es un tema muy importante que ha venido surgiendo casi todos los años, en los últimos 12 años, que estas universidades, se supone que todas las universidades privadas deben reinvertir todos sus ingresos
en la propia institución. Pero estas universidades con fines de lucro lo que hacen es son como empresas, algunas cotizan en la bolsa y sacan el dinero y el dinero va para sus accionistas. Eso está ilegal, pero en Chile se ha logrado dar la vuelta a eso de 1000 formas. Por ejemplo, la empresa Laureate, que es la mayor como consorcio de universidades privadas en el mundo, en el extranjero, tiene 3 universidades muy importantes en Chile, y lo que hacen es que compran otras empresas, y esas empresas les rentan edificios o les dan servicios o les pagan millones de dólares para hacer su contabilidad, y como que encuentran 1000 funciones para que terminan lucrando, y ese dinero finalmente ingresa a las arcas de la misma empresa de Laureate y luego le mandan a Estados Unidos. Y a mí lo que me parece insólito es que todo eso está en papel. O sea, ellos tienen que reportar al fisco en Estados Unidos cuánta ganancia sacaron de Chile. Y parece que a nadie en Chile le importaba. Entonces, perdón, empiezan a decir, bueno, esto es una farsa, sabemos que está ocurriendo y el gobierno no hace nada. Luego, en 2007, bajo el acuerdo de la concertación y la Alianza por Chile, pues se define un consejo para derogar la ley. Y bueno, en agosto de 2009 se promulga la Ley General de Educación por Bachelet, se deroga la LOCE y se crea una superintendencia de educación y una agencia de calidad de la educación. Y eso va dirigido a esta demanda de hay pésima calidad en la educación, sobre todo en estas universidades que son negocios. Después, en enero de 2010, Sebastián Piñera, que es un billionaire, o sea, tiene miles, no sé, 2.8 mil millones de dólares, algo así, se postula y en 2010, en marzo de 2010, asume la presidencia. Y eso tiene mucho que ver con el fracaso de Bachelet de realmente dar una respuesta contundente a los pingüinos. Yo creo que ella no tomó muy en serio el movimiento, decía, bueno, son unos chavillos, están sí en la calle, pero bueno, yo soy de la izquierda. Es un poco lo que pasó con Vicente Fox en México. Decía, bueno, yo ya llegué para salvar la democracia y ¿por qué no me están aplaudiendo todos, no? Y era un poco lo mismo con Bachelet y pues terminó costándole la presidencia. Y bueno, ahora llegamos al movimiento realmente fuerte de 2011. En mayo 12, perdón, de 2011 se llama un paro nacional para la recuperación de la educación pública, y en mayo, y eso fue pues digo unos meses después de que tomó posesión Piñera, y él da su segundo informe presidencial, que ahorita vamos a ver algunos detalles de eso, y en junio marchan 100,000 estudiantes en la manifestación más grande desde el retorno a la democracia. Y yo creo que lo que llama la atención un poco de esto es que no es una marcha en contra de la dictadura, no es una marcha por la democracia, es una marcha por la educación, que eso da a entender la enorme importancia que tiene este tema en Chile para la población, y mucho tiene que ver con esta carga de la deuda estudiantil y la masa enorme de personas que están en la educación superior. O sea, en México, por ejemplo, sigue siendo una minoría la gente que va a la universidad. En Chile es casi un hecho que sobre todo la 50% más rica de la población va a ir. Entonces son temas que afectan a cada familia en Chile. Y en junio el Ministerio de Educación entrega una propuesta que es lo que llaman el Fondo de Revitalización de la Educación Universitaria, que tiene 11 puntos, que vamos a ver ahorita, y los estudiantes, luego los secundarios, se reúnen en Valparaíso, que es la segunda más grande de Chile, y deciden rechazar esta propuesta. Después, otra vez en junio, se tiene otra manifestación en Santiago y en otras ciudades del país, y en agosto despidan al ministro de Educación Superior, y el nuevo ministro Bulnes entrega 21 puntos sobre la educación. Y todo este tiempo se va como gestionando un movimiento cada vez más fuerte, el gobierno tratando de parar el movimiento sin éxito. Y yo creo que mucho lo que tiene que ver como lo del movimiento en México en 86 con Imanol y sus compañeros era el liderazgo de algunas personalidades muy fuertes, muy telegénicos, muy articulados, incluyendo la dirigente estudiantil Camila Vallejo,
que llama a revivir los cacerolazos en todo Chile en repudio por la represión. Porque también en todas estas manifestaciones, le digo, salen los cañones, los aplastan, salen los carabineros, hay muchísimos arrestos y surgen estas figuras que a tal grado, yo creo que la revista Time sacó el retrato de Camila Vallejo, se volvieron personalidades en todo el mundo. Y la primera es Camila Vallejo, que era de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, que es la universidad, pues, mucho tiempo la mejor ranqueada de Chile, ahorita con los rankings que favorecen de alguna manera el sector privado, han salido más fuertes las privadas, pero bueno, es como la Universidad Pública de Chile. Luego Giorgio Jackson, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y Camilo Ballesteros, de los estudiantes de la Universidad de Santiago. Y estos personajes pues se volvieron, les digo, muy importantes en todo el mundo, se fueron a Europa, buscaron apoyos en Europa, vinieron a México, a toda América Latina y pues terminaron presionando muchísimo al gobierno. Entonces, en su segundo informe presidencial surge Piñera, que era así el candidato de ultraderecha, de repente a tener que modificar su discurso. Y empieza a hablar y dice, avanzaremos en un nuevo trato con las universidades del Estado y trata de decir, bueno, más flexibilidad, mejorar su gestión. Y luego empieza a hablar de esta cuestión de la deuda estudiantil, el efecto que está teniendo en la población. Y dice, bueno, estamos conscientes de la alegría, pero también de los costos y el endeudamiento, que para las familias chilenas significa que sus hijos llegan a obtener un título profesional. Y bueno, empieza a hablar de cómo modificar el sistema de préstamos estudiantiles para atender a todos los morosos. Y también dice que va a modificar el esquema de aporte fiscal indirecto, ese es el dinero que da el gobierno directamente a las universidades, para que los estudiantes también puedan decidir en qué universidad quieren estudiar. Entonces van a flexibilizar el sistema. Entonces son como que las primeras muestras de que el gobierno se está siendo movido por estas manifestaciones. Y el gobierno anuncia lo que llama el Gran Acuerdo Nacional por la Educación, pensando que eso va a resolver el problema. Y estos son los puntos, dice más becas para el 40% más pobre, créditos más económicos, van a bajar la tasa de interés menor a 4%. Y pues básicamente, pero propone legalizar las instituciones con fines de lucro. Entonces, en vez de decir las vamos a quitar o vamos a hacer cumplir la ley, dice, bueno, si ellos van a funcionar con lucro, pues mejor los hacemos pagar impuestos. Porque en el otro sistema, pues las universidades no tenían que pagar impuestos, pero estaban sacando muchas ganancias. Y luego habla de estas cuestiones de los fondos concursables, que serían como los fondos extraordinarios en México, en donde las universidades tienen que competir entre sí. Entonces, finalmente, pues todavía una lógica súper neoliberal. Y rechaza tajantemente la nacionalización de la educación, que era otra de las peticiones del movimiento estudiantil, de que se toma control de todo el sistema y se hace pública. Y bueno, obviamente la propuesta está completamente rechazada por los estudiantes y se reanudan las protestas con mayor fuerza. En agosto de 2011 hay una marcha familiar en donde participan cientos de miles de personas. Y luego en agosto se sigue poniendo muy duro Piñera y rechaza la gratuidad con la frase, nada es gratis en esta vida. Y eso es un poco la lógica de los que piensan que la educación superior es un bien privado, o sea, ¿por qué el Estado lo va a pagar? Entonces hay más marchas en agosto y luego era un momento crítico que muere un joven de 14 años baleado en medio de los disturbios, que lo acusan a los carabineros y empiezan a desatar y se une el movimiento de trabajadores, el CUT es como el mayor sindicato y ya se arman protestas nacionales. Un poco lo que está pasando ahorita en Francia, que empezó un movimiento estudiantil, se unen los sindicatos y obviamente pues se hace mucha más presión para el gobierno. Y bueno, hasta septiembre se tiene la primera mesa de estudiantes con el gobierno y se llama un plebiscito ciudadano por la educación,
pero esto no es vinculante, en donde un 87% apoya educación gratuita y el fin del lucro en la educación superior. Y eso pues es un fracaso, por lo menos en términos de opinión pública para el gobierno. Y en octubre, el CONFECH, la unión de estas distintas confederaciones de estudiantes, declara el fracaso del diálogo y empiezan a viajar, como decía, a Europa para internacionalizar sus demandas. Y hay también una toma pacífica del Congreso. Y como todas estas estrategias, en vez de nada más salir a la calle y hacer relajo, o sea, siempre funciona muy bien, como hicieron los zapatistas en México, conseguir el apoyo de Europa y de la opinión pública a nivel mundial. Y yo creo que es muy significativo de que fueran a Europa y no a Estados Unidos. O sea, finalmente en los Estados Unidos igual no iban a tener el mismo tipo de apoyo como en Europa, en donde hay una tradición de universidades públicas gratuitas pues mucho más fuertes y más simpatía por este concepto de la educación como un bien público. Y en diciembre pues hay otro cambio del ministro de Educación. Y en 2012 el gobierno propone un nuevo plan de financiamiento universitario y dice que va a reducir las tasas de intereses de 6 a 2%. Y otra vez, y son estos momentos en que Piñera dice, ya salvé la situación, yo ya tengo la solución, y los estudiantes dicen no, o sea, no es suficiente, no queremos seguir con esta deuda. ¿Qué va a pasar con los que ya son morosos? Queremos la condonación, queremos el fin del lucro. Y en junio de ese año hay una huelga de 150,000 personas, que igual para los estándares de México no es tan grande, pero para Chile, un país de 16 millones de personas, pues es una huelga bastante grande. Y otra vez este movimiento tumba un gobierno. Y eso yo creo que es muy impactante. No conozco otro país en América Latina y quizás en el mundo en donde movimientos estudiantiles han tumbado gobiernos. Y en Chile pasó 2 veces seguidos. ¿Qué pasó? Híjole, perdón. ¿Dónde estoy? Ya. Entonces, perdón, creo que ¿estaba aquí? Ah, ok. Ya. Entonces, en diciembre de 2013, Bachelet, ya que había confiado la primera vez, dijo, esta vez sí tengo que dar un brinco mucho más hacia la izquierda, porque se ve que también está moviendo la correlación de fuerzas. Si tiene la mayoría de la población diciendo queremos educación superior gratuita, pues hay que hacer una propuesta en ese sentido. Entonces, pues gana dice la ronda, creo que es la segunda ronda de elecciones, con la promesa de introducir la gratuidad universal en la educación dentro de 6 años. Pues esto es un cambio de timón totalmente radical. Desde la idea de que, bueno, vamos a reducir el peso de los préstamos, a decir, la educación tiene que ser gratuita para la mayoría de los estudiantes y dentro de un periodo, pues, cortísimo. Y dice que 70% para 2018 y 100% para 2020. O sea, también es un cambio de modalidad de educación superior que tampoco conozco otro caso en el mundo en donde se ha planteado un giro en el tipo de modalidad de financiamiento de esta magnitud. Y se estimó que eso costaría 3.5 mil millones o 1.5% del PIB. Realmente si se toma eso en consideración, pues no parece tanto. Y es lo que les decía, o sea, a veces los modelos muy complicados que se hacen a través de los préstamos y las becas, pues el Estado termina subsidiando de cualquier forma. Pero de esta forma, pues ya los estudiantes no tienen que pagar nada. Entonces, pues es totalmente un cambio ideológico muy fuerte. Y bueno, aquí hay una de las cosas que Camila Vallejo ha dicho sobre el conflicto, que dice en 2011 la concertación se equivocó en muchas cosas en términos educacionales. Todas las reformas que hizo fueron para consagrar el modelo heredado y profundizar la lógica del endeudamiento. Entonces, esa es un poco la crítica explicando lo que le había pasado a Bachelet la primera vez. Y luego, en 2016, ella empieza a comentar sobre esta situación y dice, lo que a nosotros nos interesa es que se explicite cómo vamos a garantizar la gratuidad universal y en qué plazos.
porque no estamos de acuerdo en que esto depende de cómo se alinearán los astros y la situación macroeconómica, pues es muy poco probable que así sea y que favorezca la extensión de la gratuidad. Lo que pasa es que ya llega Bachelet, empieza a implementar su programa, pero se cae el precio de cobre a nivel mundial y eso es uno de los ingresos más fuertes para Chile y de repente empieza a tener problemas Bachelet, ya no se puede implementar de la forma que quiere. También ella quería que esta gratuidad solo aplicaba a las universidades del CRUCH, así las tradicionales, empieza a presionar el sector privado y también las universidades con fines de lucro. Dicen, pues bueno, nosotros también queremos parte de este pastel, entonces se tiene que modificar otra vez. Entonces otra vez el movimiento estudiantil empieza a frustrarse y decir, pues otra vez se están echando para atrás. Entonces son algunas de las manifestaciones. Camila Vallejo después se volvió congresista. También Giorgio Jackson y el otro de los líderes estudiantiles, Ballesteros, está en algún comité del gobierno para los estudiantes o algo así, no sé exactamente, pero todos se fueron a unos puestos importantes del gobierno, que también es un poco lo que decía Leticia del caso de Argentina, que estos liderazgos estudiantiles son trampolines para tener puestos públicos, políticos. Y bueno, regresando a estos cambios con Bachelet, empieza a haber también obviamente un pushback, un backlash, inclusive dentro del mismo movimiento de Bachelet. Había un senador que se llama Ignacio Walker que decía, el programa de gobierno habla de gratuidad para 70% de menores ingresos bajo este gobierno y se compromete a llegar a un 100% en 2020. Quiero ser claro sobre esta materia. Este último es imposible de lograr ni en 2020, ni en 2030, ni en 2040. Y luego agregó que la gratuidad es regresiva en la medida que las familias de menores ingresos financian a las familias de mayores ingresos. Y eso es otro de los argumentos que siempre se usa con este tema de la gratuidad. O sea, ¿por qué los más ricos no deben pagar algo? Y si vamos a financiar a todos, pues terminamos pagando con los impuestos y los pobres también pagan impuestos. Entonces muchas veces el argumento en contra es justamente eso, pero yo creo que realmente esta es una lógica que pues esconde finalmente la idea de que la gente debe pagar por su educación y pues yo creo que lo que se está empujando con este movimiento es la lógica total de que la educación en todos sus niveles es un bien público y que mejores ciudadanos, mejores educados, pues finalmente benefician a la nación. Entonces es una inversión en el país, ¿no? Es una inversión en el individuo. Y bueno, según Piñera, perdón, es que brinqué una parte pensando que esta ponencia iba a ser muy larga. Este programa de Bachelet que finalmente no pudo lograr lo que prometió, terminó otra vez tumbando otro gobierno y ganó Piñera otra vez el año pasado, pero esta vez tuvo que prometer seguir con la extensión de la gratuidad en la educación superior y cuando llegó al gobierno, pues otra vez ahí estaba esperando el movimiento estudiantil y le dijeron a ver qué va a pasar. Entonces él anunció en los últimos meses que un nuevo sistema de becas y dice que va a ser un sistema que de becas créditos, esto es de los préstamos, y que va a ser un sistema que lo va a administrar el Estado y que dice que vamos a evitar mucho los problemas que generó esta modalidad en donde el gobierno estuvo financiando a través de los bancos, ahora lo va a financiar directamente el gobierno. Pero esta meta de la gratuidad universal yo creo que es difícil que se logre en el corto plazo, pero realmente lo que se ha logrado no sé, en 4 o 5 años es un cambio pues gigantesco en términos de que ahora estamos hablando de cómo podemos subir de un 50% a un 70% los que ya pueden ir gratuitamente a la universidad. Y bueno, esta un poco la idea de lo que ha pasado en los últimos años, pues decía que Bachelet no logró esta reforma tributaria que era lo que iba a pagar finalmente su programa y en parte por esto de la baja en el precio del cobre y finalmente solo entre comillas, se pudo llegar al 50% más pobre de la población
y se estima que para llegar a la población completa pues tomaría otros 30, 50 años. Se renuevan las protestas en 2015, 2016 y que en 2017 Piñera es electo en un segundo periodo y Piñera toma posición el 11 de marzo y yo escribí una columna en Campus recientemente diciendo que Piñera otra vez enfrenta a su viejo enemigo porque ni le dieron un mes de periodo de gracia y otra vez están protestando. Y yo creo que mucho de la resistencia, la razón por la cual él ganó esta vez era este sentir en la población de que ni Bachelet fue tan eficaz en lograr lo que se había prometido y que la economía finalmente estaba otra vez en problemas. Entonces está como esa cosa muy polarizada en donde una parte de la población está apoyando estas políticas más izquierdistas, otra parte está preocupada por la economía, pero el hecho de que Piñera tiene todavía que prometer seguir con esto quiere decir la forma en que realmente se ha cambiado el sentido común en Chile, de un sistema del más privatizado en el mundo, del más caro en el mundo, a un sistema en donde más de la mitad de los estudiantes van a poder ir a la universidad de forma gratuita. Y como decía, en junio anunció este nuevo sistema de préstamos estudiantiles. Todavía falta pues que saber qué va a pasar. Y también hay otro movimiento ahorita en Chile que no puse aquí, muy interesante, del movimiento feminista, que no tiene mucho que ver específicamente con esta cuestión de la gratuidad, pero es como esta idea de la universidad como un espacio que nos pertenece a todos y están inclusive, no es tanto el rollo del movimiento Me Too, sino se está manifestando por la feminización, la equidad de género en el currículum. Bueno, están también acusando a muchos profesores por acoso, etcétera, pero hay como que toda una nueva lógica y han habido muchas protestas de mujeres en la calle diciendo que también el sistema en general es sumamente sexista. Entonces, estos movimientos como que de repente también dan pie a otros movimientos con enfoques distintos. Y yo creo que el liderazgo de Camila Vallejo también en este sentido ha sido importante. A diferencia del movimiento, de los movimientos en la UNAM, por ejemplo, en donde los liderazgos han sido pues, prácticamente hombres, Camila Vallejo realmente era como la cara del movimiento y puso en la agenda también el tema de equidad de género. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí. Hay muchísimos temas de qué hablar de esto, pero nada más quisiera como recalcar lo único que ha sido este movimiento en Chile en términos de lo que ha logrado en poquísimo tiempo y sin una violencia por parte de los estudiantes. No es como otros movimientos que hemos visto en Europa, en donde están saqueando tiendas, peleando con los policías. O sea, realmente fue como un movimiento relativamente pacífica, excepto por la respuesta del gobierno y también la enorme influencia que tuvo en términos de poder, pues primero tumbar a Piñera, después a Bachelet, y ahora pues yo creo que Piñera dice, bueno, no me voy a exponer a una segunda derrota y está tomando muy en serio esta cuestión de lo que tiene que ser la nueva lógica en las políticas de educación superior en el país. Bueno, gracias. Muy bien, Marion. Nada más comentar que algo de lo que mencionaba Marion, Chile es un país con una larga tradición de organización estudiantil, con organizaciones de carácter permanente. Hay una federación universitaria por cada una de las instituciones de educación superior que están agrupadas en la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, la CONFECH. Esta es para nivel superior. Hay las de educación media superior también. En estas federaciones universitarias han tenido mucha fuerza tradicionalmente el Partido Comunista, ¿no? Y se ha disputado la dirección con una organización que por mucho tiempo se llamó La Zurda,
y en la Camila Vallejo y Camilo Ballesteros siguen siendo militantes del Partido Comunista, ganaron las elecciones a diputados como parte de la concertación, ya no se llama concertación, se llama nueva mayoría, y volvieron a ganar, siguen en el Congreso. Después de Camila, un hecho muy paradójico es que después del enorme éxito del movimiento, que gana el plebiscito, quizás es el punto culminante cuando ganan 87% del voto de la población nacional a favor de la gratuidad. Si Andrés Manuel ganó aquí en México con 30 millones de votos y eso era el 50%, más o menos, entonces calculen ustedes casi 50 millones de votos en México, equivalente, a favor de la gratuidad de la educación superior. En un país que transitaba, esto lo dejó muy claro Marion, de el neoliberalismo antes de que se llamara neoliberalismo, ¿no? Desde 1973, todo el énfasis en lo privado transitó con una enorme fuerza, no por casualidad, por la fuerza y el impacto de un enorme movimiento estudiantil muy bien organizado, con mucha tradición organizativa, ¿no? Había una fuerza adicional que se ha convertido en una fuerza interesante que se llama algo así como Nueva Izquierda, una cosa así, de la que venía Giorgio Jackson de la Universidad Católica, pero claramente es una universidad donde, a pesar de ser una universidad católica, hay un movimiento de estudiantes de izquierda bastante sostenido, ¿no? Se la han disputado la socialdemocracia y el Partido Comunista, y este es un grupo, digamos, a la izquierda de la socialdemocracia, pero no del Partido Comunista. Bueno, hay un evento, o sea, acá los presidentes de las federaciones se eligen año con año, y cuando termina el periodo de Camila Vallejo, en el momento de mayor fuerza y de mayor popularidad mundial, se hacen las elecciones en la Universidad de Chile y Camila Vallejo pierde la elección contra Boris, ahorita me acuerdo del apellido, de la Zurda, o sea, una organización con un discurso más radical todavía, ¿no? Él es dirigente un año y al año siguiente gana una candidata anarquista, Valverde, que lleva al desastre al movimiento estudiantil porque reivindican unos bombazos en el metro de Chile, o sea, plantea una postura tan radicalizada que el movimiento se diluye por completo. Entonces, una dinámica sociológicamente muy interesante, porque un movimiento tremendamente exitoso, cuyos líderes adquieren tanta fuerza nacional que se convierten en diputados, ¿no? Estos por la nueva mayoría, pero Boris gana como candidato independiente contra la nueva mayoría y contra la coalición de la derecha de Piñera, y gana en uno de las provincias del sur de Chile y se incorpora también al Congreso. Entonces, más que pensarlo en una lógica de trampolines, es un interesante tema sobre procesos de institucionalización política, que es la tesis que hizo Yarimet, por ahí anda, ¿dónde anda Yarimet? Procesos de institucionalización política de movimientos estudiantiles, como pasó, por ejemplo, con la creación de Podemos en España, etc. Entonces, como tengo prohibido por mis colegas del seminario conducir la parte de preguntas, dejo apuntados aquí algunos de los temas que me parecen muy, muy interesantes y que están ahí en la plática que planteó Marion, ¿no? Que vale la pena identificar como temas cruciales para darle seguimiento a este asunto.
Y entonces, como hacemos de costumbre, vamos a hacer un corte para tomar un café y regresamos en 10 minutos. Gracias.